Como vamos un poco retrasados, solo os quiero decir unas cosas muy brevemente. En primer lugar, daros las gracias a todos porque la última semana del mes de julio, estar aquí en el Escorial, la verdad es que es un sitio maravilloso, pero tiene su mérito y quiero agradeceros a todos que estéis aquí. Entonces, porque todos estaríamos mucho mejor de vacaciones o tal, pero habéis tenido la deferencia y el valor de venir aquí a pasar 3 días con nosotros y agradecerlo. En segundo lugar, bueno, también quiero agradecer a la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura de Madrid y a la vicepresidenta, María Jesús y Begoña, que están aquí presentes, que también siempre colaboran en la formación de este curso. Unas normas básicas que nos dicen y que es mejor que os las cuente. La idea que dicen anti-COVID, medidas anti-COVID son, pues en primer lugar, que procuremos sentarnos en el mismo sitio todos los días, mantener la distancia interpersonal, como ya sabéis, ya sé que a algunos a lo mejor les parece excesivo, pero bueno, creo que tengo que decirlo, y que procuremos tener, cuando no estemos hablando, la mascarilla puesta. Segundo lugar, en cuanto a la comida, creo que es aquí, si no, hay 2 turnos, uno a la 1:15 y otro a las 2, y nosotros hemos cogido a las 2 porque sería mejor según... Bueno, y perdonar porque se me ha olvidado presentaros a María Jesús López Chacón, que es la nueva secretaria del curso y que seguro que lo hará muy bien y que estará aquí para lo que necesitéis. No va a haber entrega de diplomas al final como era tradicional otros años, porque por cuestión de COVID pues se va a mandar electrónicamente. Bueno, y por último simplemente pues saludar también a Ángel, que aunque este año no es el director del curso, está detrás también en la organización y seguirá colaborando con nosotros, y por supuesto a Pilar, que siempre viene por aquí. Y sin más preámbulos, pues vamos a empezar, porque si no a Eduardo no le voy a dejar hablar, y para eso que le invitamos a que venga aquí a hablarnos de todo lo que él sabe, pues simplemente, como ya han hablado todos los que tenían que hablar anteriormente, lo único que os quiero comentar es que, por desgracia, cuando empezamos a hablar de este curso, María Jesús, Manuel y Ángel, pues pensábamos que hablar de la pandemia y las medidas y el control y los derechos fundamentales pues era un tema que íbamos a hablar de pasada ante una situación que estaba presentando en aquel momento muy difícil. Por desgracia, esta situación difícil sigue existiendo y creo que tiene más actualidad de lo que nosotros nos gustaría y que queremos tener, porque los jueces y los que estáis aquí todos presentes, pues lo que queremos es realmente que haya una seguridad jurídica y que podamos dar esa seguridad jurídica. Y por desgracia yo creo que muchas veces están tirando la pelota al campo de los compañeros, especialmente en este caso de lo contencioso, cuando a lo mejor habría otras soluciones, pero para eso estamos aquí, para debatir esos temas. Y habla en primer lugar Eduardo Porres, que como todos conocéis, y al que no lo conocéis os indico que es magistrado de la Sala Segunda desde el año 2018, creo, ¿no? También fue presidente de la Audiencia Provincial de Madrid y coincidimos en la Sala de Gobierno. Allí estuvimos una temporada. Luego ha estado destinado en Móstoles, lleva en la carrera judicial, creo que desde el año 1986, si no... tengo mal apuntado por aquí, pero no quiero perder mucho tiempo para que él nos hable. También sé que aprobó las pruebas de especialización del orden jurisdiccional penal, pero bueno, ahí tuvimos un pequeño encontronazo, ¿verdad?, con la Sala Tercera aquí, pero hay que reconocer que como somos jueces respetamos y aceptamos las resoluciones judiciales cuando nos perjudican también. Otra cosa que yo no conocía de Eduardo, a pesar de que nos conocemos hace mucho tiempo, es que también fue abogado en ejercicio, pero está aquí fundamentalmente porque él, desde la Sala Segunda, pues ha tenido una percepción más directa de lo que ha incidido esta pandemia en la jurisdicción penal. Y sin más trámites ya, pues le doy la palabra para que sobre media hora pueda exponer lo que estime oportuno. Muchas gracias, Eduardo. La pandemia esta de la COVID-19 pues ha cambiado nuestras vidas durante los últimos 2 años y probablemente, como no acaba de desaparecer, va a seguir teniendo una influencia decisiva en los próximos meses y a lo mejor en los próximos años. En el ámbito de la Administración de Justicia, como todos conocemos, pues ha tenido una incidencia muy relevante en la medida en que, como consecuencia de la pandemia, se paralizó la actuación judicial durante algunos meses y luego, como consecuencia también de los problemas de movilidad y de comunicación, se ha tenido que improvisar en cierta medida la utilización de medios tecnológicos para solventar esta cuestión y ha tenido que hacerse de forma acelerada. Por ejemplo, en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a partir de los 15 días de la proclamación del estado de alarma, pues ya empezamos a deliberar por Skype o por WhatsApp directamente, utilizando la firma electrónica que no se había utilizado hasta ese momento y utilizando el correo electrónico para cualquier tipo de comunicación con los funcionarios o con los magistrados entre sí. Y bueno, es un sistema que ha funcionado, que sigue funcionando y que probablemente a lo mejor se
se consolida en el futuro, por lo menos parcialmente. Y bueno, todos los juzgados de una manera o de otra y todos los tribunales han tenido que irse adaptando al uso de las nuevas tecnologías y a cambiar los modos de trabajo. Probablemente para hacer frente a esta pandemia los instrumentos jurídicos que teníamos no estaban bien desarrollados o bien perfilados, y eso es lo que motivó, lo que el Gobierno consideró procedente utilizar la declaración de estado de alarma para hacer frente a la pandemia y para proceder a la suspensión o restricción de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Hemos asistido a la mayor limitación de derechos de todo el periodo democrático como consecuencia de la pandemia y, lógicamente, la utilización del instrumento jurídico de los que disponía el Gobierno para hacer frente a una cuestión de enorme trascendencia y de enorme importancia. Y resulta obligado en estos momentos a hacer referencia, por lo menos sucinta, a la sentencia del Tribunal Constitucional, que finalmente ha determinado que en lo más sustancial que la decisión del Gobierno no fue acertada y que el instrumento jurídico utilizado no fue el correcto. En el bien entendido, yo creo que si uno analiza bien la situación, la decisión del Gobierno era tremendamente complicada porque no era fácil dar una salida, sobre todo ante también la insuficiencia de las leyes sectoriales que regulaban la situación. Lo cierto es que adoptó esta decisión y el núcleo de la decisión del Tribunal Constitucional ha sido el siguiente. El Tribunal Constitucional considera que la libertad de circulación supone la facultad de cualquier ciudadano de moverse libremente sin justificar su movimiento. Y la decisión o la declaración del estado de alarma ha alterado notablemente esa situación y ha establecido como regla la excepción. Es decir, ha prohibido a todos los ciudadanos circular libremente y solo podían circular aquellos que la ley autorizaba. Como consecuencia de ello, el Tribunal Constitucional llega a la conclusión de que el derecho no se ha limitado o restringido, sino que se ha suspendido, es decir, ha sido derogado temporalmente. Y como consecuencia de ello, y en la medida en que el artículo 55 prohíbe que el estado de alarma pueda suspender derechos constitucionales, ha realizado la declaración de inconstitucionalidad en relación con la libertad de circulación. Voy a reproducir unas palabras de la propia sentencia donde se condensa su doctrina. Dice el Tribunal Constitucional: la disposición, es decir, la ley el Real Decreto, la disposición no delimita un derecho a circular libremente en un ámbito personal, espacial o temporalmente menor, sino que lo suspende a radice, de forma generalizada, para todas las personas y por cualquier medio. La facultad individual de circular libremente deja de existir y solo puede justificarse cuando concurren las circunstancias expresamente previstas en el Real Decreto. Bueno, el título de la ponencia hablaba de normalidad constitucional y entonces esta sentencia ha sido criticada o empieza a ser criticada y bueno, las críticas se introducen en la propia sentencia que, como ustedes saben, me parece que son 5 votos particulares y son muy interesantes de leer cuando se produce una cuestión controvertida tan importante en la sentencia como los votos particulares, ¿no? Y en este caso, pues los votos particulares son muy interesantes, pero hay también muchas personas que consideran que el Tribunal Constitucional ha cumplido con su función, ha hecho una interpretación de las normas excepcionales con el prisma de un Estado constitucional moderno, que por lo tanto ha afirmado que incluso en las situaciones de excepción las garantías constitucionales tienen plena vigencia y lógicamente la sentencia va dirigida precisamente a determinar el ámbito de control o el ámbito o los límites que incluso en los supuestos de emergencia se establecen para el legislador. No obstante, la sentencia del Tribunal Constitucional deja pendientes una serie de cuestiones que en próximos o en futuras resoluciones del Tribunal Constitucional se irán afirmando. En primer lugar, está pendiente determinar si las prórrogas del estado de alarma son constitucionales o no, porque como ustedes saben, se discutía si solo se podía prorrogar una vez o no. Luego, en segundo lugar, también está pendiente de determinar el papel de los distintos actores o actores políticos en la limitación o en la definición de los límites de los derechos fundamentales, singularmente de las autoridades autonómicas, del ministro, etcétera. Y luego, sobre todo, también está pendiente de determinar, y esto probablemente a lo mejor es la vía de solución,
está pendiente de determinar el ámbito que corresponde a la legislación sectorial, es decir, a la legislación de sanidad. El propio tribunal afirma que la ley sectorial puede establecer limitaciones, incluso hasta suspensiones de derechos constitucionales, por razones exclusivamente sanitarias, pero hay que determinar en qué supuestos cobra sentido la aplicación de la legislación sectorial y cuándo se deberían aplicar las normas de emergencia o normas de excepción. Algunos entienden que el elemento de diferenciación podría ser la generalidad. Las legislaciones sectoriales no pueden establecer una limitación generalizada para toda la población y sí lo podría hacer las normas de emergencia. Pero bueno, esto todavía está por definir y, por tanto, en los próximos meses veremos pronunciamientos del tribunal sobre la cuestión. Bueno, fundamentalmente, para explicar un poco la sentencia, el Tribunal Constitucional supera una idea, una concepción esencialista o cualitativa de los estados de emergencia o las situaciones de emergencia que parecía que tenían o que podían distinguirse por la causa. Y algunos entendían que el estado de alarma se debería aplicar para enfrentar calamidades naturales o tecnológicas, incluso pandemias, por ejemplo, el estado de excepción para enfrentar situaciones de orden público de índole sociopolítica y el estado de sitio para insurrecciones armadas. Pero el Tribunal Constitucional utiliza o ha afirmado que la causa de la crisis no es lo que determina el instrumento jurídico que se tiene que utilizar, sino que este instrumento jurídico viene determinado por los poderes de los que haga uso el Gobierno para enfrentar la situación. Y, por lo tanto, son las limitaciones de derechos que se adopten las que determinan qué instrumento jurídico se debe utilizar. Luego, por otra parte, y entiende además el Tribunal Constitucional que la pandemia alcanzó unas dimensiones desconocidas e imprevisibles que habrían provocado una alteración del orden público constitucional y que exigía medidas materialmente suspensivas de derechos y que, por tanto, era posible haber utilizado el estado de excepción para regular la situación. Quizá, y lo pone de manifiesto algún voto particular, el estado de excepción constitucionalmente solo permite su aplicación durante 60 días. Entonces, claro, realmente el estado de excepción sería el instrumento a utilizar en una situación que dura años. Es una pregunta que algún voto particular deja en el aire y que, que efectivamente pues, plantea serios problemas. Luego, por otra parte, la sentencia, aparte de distinguir los distintos estados de emergencia, no por las causas, sino por los efectos o por las medidas legislativas que se adopten, realiza una especie de teoría general de los derechos fundamentales en situación de emergencia y entiende que el género, la categoría general para establecer es la restricción de derechos. Es decir, en una situación de emergencia cabe la posibilidad de restringir los derechos de una forma exorbitante, mucho más de lo que es posible en situaciones ordinarias. Lo que ocurre es que esta limitación no puede llegar, en el caso del estado de alarma, a la privación definitiva, a la desconstitucionalización del derecho. Eso sería la suspensión, la privación temporal de eficacia del derecho. Y el Tribunal Constitucional ha considerado que en esta privación temporal de eficacia es una suspensión y, por lo tanto, no cabía en el estado de alarma. En cuanto al análisis constitucional realizado, entiende el Tribunal Constitucional, en principio, que en los supuestos de excepción y sitio, el análisis, el análisis de la limitación del derecho o la de la suspensión del derecho no precisa de un juicio de proporcionalidad abstracto en relación con la estación de medida. Simplemente hay que determinar si la medida adoptada por el Gobierno cabe dentro del Real Decreto que decreta el estado de alarma, el estado de excepción de sitio. En cambio, para analizar constitucionalmente las limitaciones que se adoptan en el estado de alarma, hay que hacer una triple comprobación. Hay que comprobar si esas limitaciones caben según el contenido de la ley, si no suponen una suspensión de derechos, en segundo lugar, y lógicamente si respetan el principio de proporcionalidad. Y aquí cabe en el estado de alarma que se analice respecto incluso de las disposiciones abstractas si en función de las circunstancias la medida adoptada por el Gobierno respeta o no ese principio de proporcionalidad. Y siguiendo ese análisis es a través del cual se ha llegado a la declaración de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional entiende, solo en relación con la libertad de circulación, que la medida estaba prevista legalmente,
pero que era una suspensión. Y como tanto no era proporcionada, no estaba autorizada constitucionalmente y por eso decreta la inconstitucionalidad. Sin embargo, respecto de los restantes derechos que también estaban afectados, porque como ustedes saben, el estado de alarma afecta al derecho de reunión, al derecho de manifestación, a la libertad religiosa, a un montón de facultades que ordinariamente se ejercen y que no se pueden ejercer cuando está limitada la libertad de circulación. En cambio, el Tribunal Constitucional entiende que respecto de ese tipo de derechos la decisión es correcta o es proporcionada, estaba prevista legalmente, no era una suspensión de derechos y era proporcionada en función de las circunstancias. Como conclusión de la sentencia, yo creo, de lo que vendrá más adelante, y un poco enlazando con lo que he dicho al principio, a mí me parece que los instrumentos jurídicos no están perfectamente perfilados y probablemente la experiencia de esta pandemia habría de servir, tomando en consideración la doctrina que vaya elaborando el Tribunal Constitucional, para reformar nuestras leyes de alguna medida y para que en el futuro haya un marco normativo mucho más preciso que permita determinar cómo jurídicamente se pueden limitar los derechos y cómo se debe enfrentar a una situación de estas. Cuestión que yo creo que va a afrontar ahora con mucho mayor detalle César Tolosa al hablar precisamente del control judicial que se está efectuando respecto de las medidas adoptadas. Por último, es incluso llamativo que hayan aflorado las discrepancias personales de los magistrados del Tribunal Constitucional, incluso con alguna disculpa pública por el contenido de algún voto particular. Y hay un elemento que yo creo que de reflexión. El Tribunal Constitucional, a pesar de que el estado de alarma ha supuesto la restricción más importante de derechos durante todo el periodo democrático, no se ha pronunciado sobre el estado de alarma, sino cuando el estado de alarma ha concluido. Entonces, claro, esto pone de manifiesto un poco o permite reflexionar sobre si el Tribunal Constitucional ha cumplido adecuadamente su función. Es una cuestión, vamos a decir, polémica, porque hay dos enfoques. Por un lado, la decisión de retrasar, a lo mejor, que no sé si es una decisión, vamos a decir, tomada conscientemente o deriva de la propia tramitación de los recursos, no lo sé. Pero si hubiera sido tomada conscientemente, puede ser valorada como un ejemplo de prudencia política. Ciertamente una sentencia que declarara la inconstitucionalidad en la mitad del estado de alarma, pues hubiera supuesto un gravísimos inconveniente, porque habría que haber acelerado rápidamente una respuesta, ¿no? Puede ser entendida de esa manera, o también puede ser entendida como el no cumplimiento por parte del tribunal de la función de protección material de los derechos. Bueno, es una cuestión que debe ser valorada personalmente por cada uno, pero evidentemente la respuesta inmediata puede determinar el grado de fortaleza de las instituciones. Yo lo dejo ahí simplemente como un elemento de reflexión que yo creo que es importante. La segunda cuestión sobre la que querría hablar es los pronunciamientos de la Sala Segunda en relación con el COVID. Y nosotros, hemos tenido, como ustedes saben, una luz de querellas contra el Gobierno en relación con esta cuestión. Y hay multitud de aspectos de la COVID que están llegando al Tribunal Supremo, pues qué digo yo, la suspensión de plazos procesales, la aplicación o no del atenuante de dilaciones indebidas, la apreciación de estos periodos de tiempo como periodos susceptibles de ser apreciados en la prescripción de delitos, singularmente delitos leves, etcétera. Son cuestiones que se van a ir resolviendo, pero yo me quería referir quizá a los dos pronunciamientos más importantes que ha tenido el Tribunal Supremo, que son las denuncias contra el Gobierno, los miembros del Gobierno, por prevaricación, por utilizar indebidamente el estado de alarma, y las denuncias contra el Gobierno como consecuencia o imputándoles los daños físicos derivados de la pandemia. Como ustedes saben, la pandemia ha producido más de 100.000 muertos y, sobre todo, ha causado enfermedad y muerte en miles de sanitarios y policías. Y entonces, esto ha dado lugar a una denuncia, y simplemente les voy a comentar un poco para conocimiento de ustedes cuál ha sido la decisión del Tribunal Supremo.
En relación con la denuncia por prevaricación, por utilizar el estado de alarma, se planteó la denuncia antes incluso del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, cuando esta situación estaba en situación de incertidumbre. Y esto se resolvió en un auto de 2 de febrero en la causa especial 20-915-20, de la que fui yo precisamente ponente. La querella no se admitió a trámite, y las razones de la no admisión serían las siguientes. En primer lugar, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, el estado de alarma es un acto legislativo. Que luego, esto es cuestionable en el caso del estado de alarma, porque como ustedes saben, el estado de alarma no requiere autorización del Congreso, sino que la autorización se predica de la prórroga, o se precisa para la prórroga, no para la declaración. En cualquier caso, desde el punto de vista del Tribunal Constitucional, supone un acto legislativo por razones de urgencia, y claro, de un acto legislativo, predicar de un acto legislativo la existencia de un delito de prevaricación es algo un poco más complejo. Pero sobre todo se declaró la improcedencia de la admisión a trámite de la querella por considerar que no se daban los presupuestos del delito de prevaricación. Como ustedes saben, el delito de prevaricación requiere no solo que el acto administrativo sea contrario a derecho, sino que sea absolutamente contrario a derecho. Es decir, que sea una actuación por parte del poder público palmaria, flagrante, absolutamente contraria a la disposición de una norma. Y en este caso, por lo que hemos comentado anteriormente, el marco normativo con el que actuó el Gobierno no era un marco normativo preciso. No era fácil determinar cuál era el instrumento que había de utilizarse. Luego, el Tribunal Constitucional ha dicho que no era correcta la utilización del estado de alarma, pero también podía haber dicho lo contrario. Con esto no quiero decir que la decisión del Tribunal Constitucional sea arbitraria, sino que desde el punto de vista jurídico podría haber sido admisible, era la posición del Gobierno, era factible desde un punto de vista, vamos a decir, de las posibilidades de interpretación de la norma. Y como consecuencia de ello, eso excluye la posibilidad de prevaricación. No podemos afirmar que el Gobierno utilizara el estado de alarma con fines espurios y no simplemente utilizó el instrumento que creyó oportuno. Al final, el Tribunal Constitucional no ha dado razón, pero eso no convierte la utilización del instrumento constitucional, no convierte la decisión del Gobierno en prevaricadora. Por lo menos esa es la posición que tuvo la Sala. Y luego, en segundo lugar, en relación con los daños causados, bueno, se interpusieron, esto fue resuelto en la causa especial 20-542-2020 de 18 de febrero, el ponente fue el señor Manuel Marchena, el presidente de la Sala, y se resolvieron hasta 20 querellas acumuladas sobre la misma cuestión. Como ustedes saben, las querellas versaban fundamentalmente sobre la actuación del Gobierno con motivo de las manifestaciones del 8M, que fue una decisión que seguro que no se debería haber tomado, como se tomó, y era muy controvertida. Luego también por la falta de medios que se proporcionaron a los sanitarios y a los policías y en general a los agentes que tenían que ver con el COVID, por haber proporcionado medios que no cumplían con las prescripciones sanitarias o incluso por la falta de información sobre el comportamiento que se debía tener en materia de pandemia. Muchas personas consideraban que la actuación del Gobierno directamente propició la causación o la producción de muertes y fallecimientos, etcétera. Entonces, para que se hagan ustedes idea de la dimensión de las querellas, bueno, destaca en primer lugar la variedad de grupos denunciantes: Asociación Profesional de la Guardia Civil, Policía Municipal, Consejo de Enfermería, SATSE, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, el CESIB, la Asociación de Abogados Cristianos, Vox, Hazte Oír, bueno, una constelación de grupos y asociaciones y también hay una constelación de imputaciones delictivas. Se imputó al Gobierno homicidios y lesiones por imprudencia, delitos contra los derechos de los trabajadores, omisión del deber de socorro, prevaricación, delitos incluso contra la independencia y soberanía nacional, malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas, delitos contra la libertad religiosa, delitos de lesa humanidad, es decir, prácticamente pues casi todo el Código Penal, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál ha sido la posición del Tribunal Supremo? La posición del Tribunal Supremo ha sido inadmitir las querellas contra el Gobierno, pero remitir las querellas
a los tribunales inferiores, a los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla que tenemos, para que resuelvan lo que estimen procedente. ¿Cuál es el fondo de la decisión? Yo voy a destacar, porque además él escribe muy bien y merece la pena leer, un párrafo del auto de Manuel Marchena, en el que explica un poco la filosofía de la decisión. La declaración de estado de alarma como escenario constitucional de excepción proyecta sus efectos jurídicos en muy distintos órdenes, pero no subvierte las premisas sobre las que descansa la responsabilidad penal. El ejercicio de las competencias asumidas en esa situación de excepcionalidad, incluso cuando implica la adopción de decisiones que ex ante podrían considerarse atinadas, pero que ex post se revelan como ineficaces o contraproducentes, no convierte la responsabilidad política en responsabilidad penal. Afirmar lo contrario solo puede contentar a quienes ven en el derecho penal un ciego e implacable instrumento retributivo ajeno a los principios que legitiman el más grave reproche que puede hacer un Estado, el penal. Es decir, por el simple hecho de ser responsable político y de adoptar determinadas decisiones, no se puede establecer la responsabilidad del Gobierno por decisiones que en su momento a lo mejor el Gobierno adoptó pensando que eran correctas, pero que posteriormente se revelaron insuficientes o contraproducentes incluso, o equivocadas. ¿Qué se puede hacer? Efectivamente, cabe la posibilidad de que en las decisiones adoptadas respecto de cada uno de los ciudadanos puedan dar lugar a responsabilidad penal, pero para ello se tienen que cumplir las exigencias del proceso penal. Es necesario un análisis individualizado. Y eso es lo que ha originado que el Tribunal Supremo remita todas estas querellas a los juzgados de instrucción, en este caso a los juzgados de instrucción de Casa de Castilla, porque ese análisis individualizado o particularizado permite determinar si las actuaciones de las autoridades responsables en cada caso pudieran ser atribuidas penalmente, o se podría hacer un juicio de autoría respecto de ellas en su supuesto de comisión por omisión, porque son todo omisiones en general, ¿no? Y entonces ese análisis particularizado permite la determinación de a quién corresponde la decisión, cuestión no siempre fácil, porque en la adopción de las decisiones concretas el Gobierno establece una directriz, pero luego las decisiones concretas pues se adoptan por cada autoridad. Luego, quién tenía, y como consecuencia de ello, quién tenía el deber de garante, el deber de garantía, que es absolutamente imprescindible para establecer la responsabilidad de comisión por omisión. Luego, si esa omisión equivale a la acción, hay que determinar. Y hay que determinar si la conducta fue dolosa o culposa, porque dependiendo del tipo penal, a veces admite la comisión por imprudencia y otras no. Y luego, sobre todo, hay que determinar la vinculación causal entre la decisión administrativa y el resultado finalmente producido, cuestión que no siempre es fácil. Por lo tanto, pues yo me supongo que en Plaza de Castilla estarán resolviendo estas querellas. Encantados de la vida, como no puede ser de otra forma. Pero bueno, el planteamiento del Tribunal Supremo sobre estas dos cuestiones, que yo creo son muy importantes, ha sido este. Y luego, por último, no sé si voy bien de tiempo. Bien. ¿Hay tiempo? ¿No hay tiempo? No, sí hay tiempo. Bueno, simplemente señalar, por último, que la pandemia pues ha originado pues vamos a decir, no una revolución, pero sí la utilización acelerada de los nuevos medios tecnológicos para la celebración de los actos procesales. Y esta situación tiene singularidades muy relevantes en el ámbito de la jurisdicción penal. Como ustedes saben, el artículo 223 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula esta cuestión, y muchas otras normas, lo que vienen a determinar es que las actuaciones penales serán ordinariamente y por regla general orales ante el órgano judicial correspondiente, el tribunal o juzgado, y en audiencia pública y cumpliendo las exigencias de contradicción, de inmediación y de publicidad correspondientes. El propio artículo 229 establece algunas excepciones a este criterio. Dice que además la oralidad será predominantemente o singularmente relevante en el ámbito de la jurisdicción penal, pero establece excepciones. Y una de las excepciones son precisamente la posibilidad de utilización de medios telemáticos, siempre que haya una decisión judicial que así lo autorice, por un lado, y luego siempre que se respeten los principios de contradicción y defensa, el derecho de defensa.
Esas son las reglas fundamentales. En relación con el COVID, el decreto, como ustedes saben, el Real Decreto de Alarma tuvo su desarrollo en el ámbito de la Administración de Justicia por Real Decreto Ley 16 de 2020, de 20 de abril, en el que se decía que se subvirtió el orden natural de las cosas. Se dijo que las actuaciones que las actuaciones judiciales se realizarían preferentemente de forma telemática y solo excepcionalmente en los supuestos de forma presencial, con la única excepción de los juicios por delitos graves. Entonces, evidentemente, la celebración de actos procesales por vía telemática pues puede tener muchas ventajas. Lo digo porque de futuro pues esta experiencia probablemente nos sirva para algunas actuaciones o algún tipo de gestión que se pueda realizar por vía telemática. Evita ahorro costes para el Estado, evita una victimización añadida en muchas ocasiones y, sobre todo en el caso de la pandemia, garantizaba la protección de la salud. Pero, como sabemos, los principios procesales están por encima de estas situaciones excepcionales o están por encima de este tipo de ventajas. El principio de inmediación judicial, el principio de publicidad, el principio de contradicción origina que ordinariamente pues todo se deba realizar de forma presencial, y creo que lo correcto. En primer lugar, para aplicar estas reglas excepcionales se tiene que valorar la decisión del juez. El juez tiene que tener en cuenta el marco normativo en el que actúa. En el caso del proceso penal, nosotros ya teníamos determinadas disposiciones que permitían la realización de actos de investigación o incluso de diligencias probatorias por vía telemática, por videoconferencia fundamentalmente. No había ningún inconveniente, lo que pasa que siempre desde la perspectiva de que son actos excepcionales. Es más, en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, uno de los problemas que nos hemos planteado en los últimos tiempos era precisamente, como ustedes saben, por primera vez en el ordenamiento jurídico penal se permite la posibilidad de la práctica de pruebas fuera del acto del juicio oral, incluso sin la intervención directa del juez, sino con la intervención indirecta en el caso de menores o incapaces en lo que se llama la cámara Gesell. Incluso se permite, para evitar la victimización secundaria, que las víctimas de violencia de género, etcétera, presten declaración también por videoconferencia sin confrontación visual. Y lo que se nos ha planteado en el Tribunal Supremo es si la víctima o la persona que ha prestado declaración por ese sistema y está en condiciones de acudir a juicio, si tiene que repetir la declaración. Porque teóricamente, como ustedes saben, los actos de investigación o de instrucción lo que hacen es preparar el juicio, pero no sustituyen al juicio. El juicio se tiene que celebrar ante el juez o ante el tribunal. Y el Tribunal Supremo lo que ha venido a proclamar o a decir que, con independencia de cómo se haya realizado el acto de instrucción, se tiene el testigo, si puede comparecer, debe comparecer ante el tribunal a ratificar su declaración o a someterse a la contradicción procesal del plenario y para que el tribunal aprecie directamente su testimonio. Y solo puede dejar de comparecer si el tribunal entiende que existen razones justificadas que hagan aconsejable la no presencia ante el tribunal. Por tanto, la regla sigue siendo la actuación o la declaración del testigo ante el tribunal. Esto es lo que llamamos la limitación o la posibilidad de celebración de juicios telemáticos como regla general es impensable hoy por hoy en el juicio penal, porque todas las normas que van dirigidas a permitir la comparecencia por vías telemáticas son excepciones a la regla general. ¿Por qué son excepciones? Pues fundamentalmente porque la asistencia a juicio personal está vinculada directamente con el principio de inmediación. La valoración de las pruebas por parte del Tribunal Penal, bueno, por parte de todos los tribunales, pero singularmente en el ámbito penal, depende esencialmente de la inmediación. La impresión que un testimonio, que una declaración cause, tiene que realizarse directamente ante el juez en presencial. Y este es un derecho fundamental, reconocido incluso en los tratados internacionales, y por lo tanto no puede cambiar, no puede establecerse un modo de trabajo distinto como regla general. Y luego, por otra parte, porque la presencia del acusado en el acto del juicio es un derecho de él. Es decir, no simplemente es una carga procesal, sino que también es un derecho. El procesado, el acusado, tiene derecho a presenciar las declaraciones, a estar delante, incluso en algunos sistemas a interrogar él directamente. Por tanto, el procedimiento penal, y a eso responde también lo que se dispuso en el Real Decreto, es decir, cabe limitar el principio de inmediación,
cabe en función de y hay que ponderar los bienes en conflicto. Evidentemente, una pandemia puede justificar que determinados juicios, determinadas diligencias se realicen de forma telemática, pero en esa compensación, en ese contrapeso de bienes jurídicos en conflicto, pues lógicamente la celebración de juicios, y por eso no está justificada o no sería una medida proporcionada o una limitación proporcionada, y por eso el Real Decreto que desarrolló el estado de alarma en el ámbito de la Administración de Justicia prohibía la celebración de juicios por delitos graves por vía telemática. Entonces, al final, yo creo que, como pasa con todo, esta ha sido una experiencia muy importante para la Administración de Justicia. A mí me da la impresión de que cuando todo se normalice, cuando superemos esta situación, probablemente tengamos que sacar consecuencias de este desarrollo acelerado de las nuevas tecnologías, y probablemente habrá experiencias y modos de trabajo que se deban mantener y otros que deban volver, como por ejemplo la celebración de juicios con inmediación, de volver a la normalidad, aunque el debate ya está abierto, porque realmente no sabemos qué pasará en el futuro. A lo mejor lo que yo estoy diciendo ahora, de que hay que estar presente en la sala de juicios para que la justicia sea correcta, pues con otros medios tecnológicos, con una mejora de las comunicaciones mucho más notable, pues a lo mejor no es tan necesario, no lo sé, ya veremos. En las películas sobre el futuro se ve que los juicios se celebran directamente por videoconferencia y que nadie se tiene que desplazar. Pero bueno, yo creo que esta experiencia ha servido, y por ejemplo en el ámbito del Tribunal Supremo yo me planteo, tiene mucho sentido la celebración de deliberaciones o de las deliberaciones ordinarias, a lo mejor por videoconferencia. No pierde la deliberación nada y garantiza que todas las personas que viven fuera de Madrid puedan acceder al Tribunal Supremo. Mucha gente no iba al Supremo porque tenía que vivir en Madrid y no quería. Y ahora, con este sistema, perfectamente cabe la posibilidad de que una persona que quiera acceder al Tribunal Supremo de fuera de Madrid pueda perfectamente compatibilizar su vida con su intervención en el Tribunal Supremo sin tenerse que desplazar todas las semanas. Por tanto, bueno, yo creo que son experiencias positivas y que nos van a servir o van a ser de mucha utilidad en el futuro. Y con esto, pues cierro mi intervención y les agradezco su atención.